Hola, hola chicos, ¿me escuchan bien? Vamos a empezar para darle continuidad a la clase y pues bueno, ahorita ya, los que se vayan anexando con nosotros. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí nos escuchamos bien? Bueno, vamos, gracias. Hoy vamos a checar, buenas noches. Vamos a checar lo que es la mandíbula, la articulación temporomandibular. Ahí vamos a checar, pues bueno, también todo lo que son las áreas de la comunicación retenida, decisiones no tomadas, verdades no dichas, elecciones tragadas, tensión mental. Esto es importante porque hemos venido viendo, pues bueno, ya los nudos que son importantes de desbloquear dentro del organismo y particularmente pues en la salida de la comunicación, ya que es un ejercicio pues obviamente de la mente, de la cabeza, de las articulaciones, pero particularmente de todo lo que nosotros procesamos en pensamiento. Recuerden que somos pensamiento y luego existencia, y a partir de la existencia pues ocurre todo para nuestra vida. Sin embargo, cuando nosotros somos pensamiento pero no lo proyectamos o no lo comunicamos, pues obviamente todo se tiene ahí en el cuerpo, en las áreas que específicamente pues son las encargadas de esto, de pasar la comunicación, la energía, la información de la energía. Entonces, pues bueno, nuevamente repito, la mandíbula, la articulación temporomandibular, todo lo que implica este movimiento fuerte, este movimiento determinado, articular. Si ustedes se ponen a hablar de forma muy específica cada palabra, se van a dar cuenta que nosotros movemos mucho la mandíbula. No así cuando solo hacemos como algunos sollozos de lenguaje, pues obviamente la boca no se mueve, pero cuando somos muy específicos, pues obviamente la mandíbula sí genera ese movimiento energético y esa importancia, ¿no?, de la expresión. Entonces, pues bueno, este es el 10º nudo, ya estamos por terminar. Y pues repito, aquí el cuerpo retiene decisiones no tomadas, verdades no dichas y elecciones tragadas, así como la tensión mental. Es importante que nosotros nos demos cuenta que este va a ser operado también y que va a ser algún tipo de bloqueo por el nervio facial. Los nervios faciales pues son muy delicados en su trato, son muy delicados también en su función y son muy delicados en cuestión simbólica. Es decir, cuando nosotros no comunicamos de manera efectiva, pues obviamente los nervios se tensan, ¿no? Es por eso que muchas personas llegan hasta una parálisis facial, pues obviamente por no expresar, no manifestar, no ser determinados en su comunicación. Entonces esto es lo que pasa también con los nervios faciales, específicamente con los de la zona de la mandíbula. Recuerden que pues ahí hay articulaciones, hay mucho que es importante que nosotros tomemos en cuenta, porque justo de ahí viene también el bruxismo, lo hablamos la vez pasada, que cuando tenemos bruxismo es por una bastante, ¿cómo se llama? Eh, Acumulación de ira y ira contenida acerca de la no expresión, y la expresión pues obviamente es importante para que esto no se acumule, para que en algún momento pues no tengamos justamente estos detalles, ¿no? De que se trabe la quijada, de que la mandíbula pues no se mueva de la manera que tendría que moverse, o justamente no haya parálisis facial derivado de pues haber tensado o haber estresado demasiado a los nervios faciales. Entonces, pues bueno, para que nosotros podamos gozar de una salud o de desbloquear este tipo de nudos, por la liberación es con movimientos circulares de la mandíbula, justamente los bostezos voluntarios y la liberación consciente de la base de la lengua. Esto es bostezar, no es una señal de sueño, sino de apertura. Es como el cuerpo se volviera a permitir decir sí y no con claridad. Es como que yo bostezo, pero porque justamente no es sueño, es como de ok, vamos a iniciar. Recuerden que cuando nosotros empezamos nuestro día, pues es un bostezo, es estirarnos, y justamente a esto se refiere al ejercicio de liberación. Bostezar de forma voluntaria, porque regularmente es de forma involuntaria, es para darle oxigenación al cerebro. Hacerlo de forma involuntaria, pues justamente gestiona la posibilidad y la oportunidad mental de la apertura de la comunicación nueva,
Ujú. Entonces, por eso es importante. Para que nosotros tengamos pues una mayor efectividad de nuestra comunicación, requerimos hacer esta liberación justamente también para destensar esta parte, ¿no? Porque derivado justo de lo que dice aquí, ¿no? De decisiones no tomadas, de verdades no dichas, de lecciones tragadas y tensión mental, pues obviamente nosotros podemos tener este bloqueo. ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, claro. ¿Cuál sería la duda? Así es, sí, así es justamente lo que nosotros decíamos, ¿no? El tema con la quijada es importante porque derivado de eso, de palabras con ira no expresadas o de, a lo mejor no, y perdón la expresión, a lo mejor podríamos decir, ya mentalmente decimos, ya me tienen hasta la madre, ¿no? Y no lo decimos, pues justamente es ahí donde se queda la energía con ira, es un ejemplo, ¿no? De que no podemos decirlo, de que no podemos expresarlo según nuestros preceptos morales, pues nos quedamos contenida esa energía. Entonces, aquí lo que nosotros requerimos descodificar es entender que nosotros traemos una operatividad mental desde que somos niños. Recuerden que desde entonces nosotros tenemos algo para decir, pero es la palabra reprimida. Entonces, esta mandíbula o las consecuencias que hemos tenido desde pequeños, pues nos hablan acerca de la programación que nuestros papás hicieron con nosotros acerca de decir o no decir. Es importante que a partir de ahora esto se desbloquee, se manifieste y pues se trabaje de una forma distinta. ¿Por qué? Porque pues muchos de ustedes también desarrollaron dislexia, inseguridad del habla, confunden ciertas palabras, no participan o se ponen nerviosos o cosas así, o son muy retraídos o se les dificultan incluso las ventas, ¿no? Porque, pues bueno, recordemos que las ventas ocupan mucho de la palabra. Somos muy breves en nuestros discursos, ¿no? Y justamente es pues para que nosotros entendamos que esta parte forzosamente tuvo un bloqueo y que ese bloqueo pues fue cuando nosotros aprendimos a comunicarnos, que fue pues obviamente en la infancia, ¿no? Recordemos que papás ausentes pues hacen distinta la comunicación entre sus hijos y que seguramente tienen alguna otra manera. Eso no quiere decir que nuestro cuerpo no diga o no trate de expresar a través del medio que corresponde. El medio que corresponde para la expresión del habla, pues justamente es la boca, ajá, todo lo que es la mandíbula, todo lo que es la voz, la garganta. Por eso, cuando nosotros tenemos la garganta con dolor, cerrada o con mucha tos, lo recomendable es cantar. Ujú. Cantar o gritar muy fuerte. En el caso de cantar o gritar muy fuerte, vamos a sentir de momento que nos da muchísima tos y que incluso queremos vomitar. Sin embargo, esto solo es una proyección de curación. No nos va a pasar y si nos llega a pasar, pues justamente es para liberar la energía. Como es un cúmulo, es prácticamente como si estuviéramos vomitando esa bolita que se quedó atorada, pero nada más. Y de ahí ya viene el proceso de reparación. O sea, nuestro órgano, nuestra zona física ya quedó reparada porque justamente solamente quería como expulsar esa parte de la energía. Recuerden, la tos es la palabra intermitente, lo que nosotros no nos atrevemos a decir, pero que sí nos hubiera gustado, ¿no? Como que esa valentía intermedia de lo digo pero no lo digo. Entonces hay algunos papás que me refieren, no es que no tiene nada, solamente tiene tos. Pues bueno, solamente tiene palabras guardadas de algo que seguramente pues no le gustó, ¿no? Entonces es por eso importante, yo les decía, a partir de ahora, en estas fechas, los fríos y demás, pues contribuyen también al vacío del alma, ¿no? Al frío del alma, y particularmente cuando se suma con el frío físico, hablando de la temperatura, más los pensamientos de vacío por las fechas, pues se hace una combinación letal que termina en una somatización física para darnos cuenta de todo eso. Sin embargo, pues bueno, también ya sabemos que la operatividad normal de la inconsciencia nos lleva al doctor, a meternos químicos, a tratar de, pues, de finiquitar esa situación, aunque ahora nosotros ya sabemos que eso no es posible si nosotros no entendemos qué codificó eso en nuestro cerebro. Así como ahorita vamos a descodificar justamente qué es la decisión no tomada, ¿sale? Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta qué decisiones no tomamos,
qué verdades no decimos y qué elecciones nos tragamos. Toda esa tensión mental, lo pensé, pero no lo dije. Lo pensé, pero no lo accioné. Lo pensé, pero me dio miedo, ¿sale? Y me lo voy a tragar. Ahora, esto no solo va a tener un efecto en la garganta, también va a tener un efecto en el estómago. Eso es importante que lo sepan, porque el estómago, recuerden, que resiente todo lo que nosotros nos tragamos y también lo procesa. Hay un punto importante aquí. Nosotros tenemos de nuestro lado derecho todo lo que es la filosofía, perdón, del lado izquierdo, todo lo que es nuestra filosofía y del lado derecho, todo lo que es nuestra política. La política y la filosofía son individuales, cada uno de nosotros creamos esa parte para nuestra vida. La primera, lo que es el lado izquierdo, todo lo que corresponde a la feminidad, es toda la interpretación de la vida con lo que nosotros deseamos, percibimos e interpretamos de ella. Y la parte derecha es todo el discurso político, toda la creación de nuestra diplomacia, de nuestra comunicación, de nuestro diálogo mental, de nuestro diálogo interno, en la expresión externa y interna, para poder manejarnos y generar diálogos de acuerdo con nosotros. Imagínense entonces cómo están equilibradas esas dos áreas para que tú puedas tener una comunicación y una verbalización congruente desde tu mente, desde tu ser, desde tu expresión, tanto contigo como con los demás. De ahí viene que te puedas comunicar de forma efectiva o no con las personas. De ahí viene que te puedas comunicar de forma pacífica o de forma lasciva con las personas. Habemos algunas personas que en las formas de referirnos a los demás de repente nos perciben agresivos. Ajá. Puede ser porque si nosotros fuimos inseguros en nuestra habla, cuando llegamos a tomar acuerdos o cuando nos sentimos invalidados o cuando sentimos que no nos ponen atención, es una operatividad de alguna de nuestras heridas. Sin embargo, se vuelve evidente, ¿no? Cuando nosotros hacemos ese tipo de comunicación con las personas, en el trabajo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, etcétera, etcétera. Por eso es importante ahorita entender y saber qué decisión no tomé en mi presente y en mi pasado que consideraba importante. ¿A qué nos referimos con decisiones no tomadas en el pasado? En el pasado, en nuestra infancia, probablemente no veamos decisiones no tomadas. Sin embargo, ¿por qué decisiones no tomadas en el amor? Ahí particularmente vamos a checar cómo fue nuestra relación de comunicación derivado de nuestros papás, chicos. Aquí vamos a analizar, vamos a profundizar en esta parte de observación, de mirar cómo me permitieron mirar mis papás a través de ellos su relación. ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy a recordar un poco cómo hablaba mi papá acerca de mi mamá y cómo hablaba mi mamá acerca de mi papá. Este discurso fue una combinación filosófica o política acerca de cómo yo requería o cómo yo funciono para mirar a mis papás y sabré si la relación con ellos, mía con ellos, es buena o no tan buena, derivado de esos pensamientos. Ajá. Aquí nosotros tomamos partido, chicos, se generaron lealtades sí o no, ¿no? Sí o sí nosotros tomamos decisiones y generamos una lealtad hacia papá o hacia mamá. Y ojo, recuerden que las lealtades son positivas y negativas. Probablemente ustedes tenían una lealtad positiva hacia su mamá, pero negativa hacia su papá, porque justo si le eres leal a uno positivamente, le eres desleal a otro en sus ideas derivado de tu papá o de tu mamá. ¿Me explico o no? Esto es lo que nosotros requerimos revisar cuando hagamos la pregunta. ¿A quién, qué decisión no tomé? Ejemplo, yo no tomé la decisión de amar a mi papá en ese momento porque era fallarle a mi mamá. ¿Me explico? Porque mi mamá era la que sufría, porque mi mamá era la que estaba mal, porque mi mamá era la que me necesitaba. Entonces, yo en ese momento no tomé la decisión de amar a mi papá. Las verdades no dichas, muchas cosas de las que no estuvimos de acuerdo y nos quedamos callados porque pensamos que era la mejor manera. Aquí sí vamos a trabajar los tres estados de la conciencia. El hecho de la infancia, la adolescencia y la juventud es importante. Ajá. Checar ahí estas verdades no dichas, de las decisiones no tomadas, verdades no dichas, de lo que nosotros creímos
pero que no podíamos decir, ¿no? Ejemplo, que mi papá era un alcohólico y no se podía decir porque eso estaba prohibido. Que mi papá fuera un abusivo, pero eso no se podía decir porque dentro de los rangos era normal. O sea, cosas, esas verdades que hoy pensamos que no estuvieron tan padres para nosotros, pero que en su momento no pudimos decir. Ujú. Entonces, las primeras ya está, porque es de los ejercicios que van a realizar. Decisiones no tomadas, verdades no dichas, elecciones tragadas. ¿Qué es una elección tragada? Aquí sí se van a ir a la parte de su juventud y de su adolescencia, en donde seguramente ustedes querían hacer algo, ir, ¿no? A algún lado, hacer algo y no se los permitieron. Esas son decisiones, elecciones tragadas. Yo quería, no pude, no me dejaron, me lo tragué. Tal vez yo quería otra carrera o quería una carrera, pues no me lo permitieron, me lo tragué. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí con lo que me van a lo que van a proyectar en sus respuestas? ¿No? Sí, ok, sí puede ser. No me dejaron y cuáles eran sus razones, ¿no? Y bueno, mira, probablemente ahora obsérvalo y muy probablemente a ti te cuesta trabajo tener una pareja porque no te lo permites, porque primero tienes que cubrir ciertos requisitos y luego ya permitirte esa parte, ¿no? Es castigado para ti el tema de las relaciones justo hasta que seas o hagas lo que dijeron que tenías que hacer. ¿Ok? Sí, pues mira, también ahí puedes observar que seguramente ahora cuando vas a tomar decisiones para tu propia expresión o para cuando quieres disfrutar algo, pues te cuesta trabajo porque requieres el permiso de esas personas para pues tu propia pasión o tu propio gusto. Sí, claro, siempre recuerden que hay una proyección interna que manifestamos hacia lo externo. Realmente es por nuestras decisiones que pensamos que los demás también van a decidir lo mismo. Y pues no, ¿verdad? Pero son miedos inconscientes, así que es importante que también nosotros ahorita lo saquemos justo para no cargar a los demás o ya no descargarlo, ¿no? Probablemente ya empezamos y ni cuenta nos habíamos dado, pero sí es importante ahorita ya parar con ese vicio o con ese hábito nocivo de generar a través de los demás pues nuestros propios miedos, ¿no? O sea, de sentir que los demás van a tomar las mismas decisiones que nosotros. ¿Ok? Bien. Tensión mental. ¿Cuál es el pensamiento que más te genera tensión? Regularmente aquí les va a venir uno, ¿no? A lo mejor puede ser el dinero, puede ser mi relación, puede ser el miedo, ¿no? En general, puede ser no saber hacerlo, no ser capaz, todo eso. Como que identificar cuál es el pensamiento que te genera más tensión y que más veces se repite. Porque es un pensamiento repetitivo, es un pensamiento intrusivo. De repente nosotros, los pensamientos intrusivos, pues estamos así como normal, como operando ordinariamente, hasta me atrevería a decir eso, y de repente pues viene esta parte, ¿no? En donde de la nada empiezas a pensar algo así medio raro, que dices, ¿de dónde viene ese pensamiento? Justo, hábitos mentales, pensamientos intrusivos, tensión mental. Recuerden que la humillación tiene una bioquímica muy específica que en el cuerpo, al ser habituado a esa bioquímica, exige, ¿no? Que constantemente, pues, este, se esté descargando, se esté como moviendo esa química corporal, o sea que la trae a propósito para que el cuerpo pueda hacer ese movimiento y podamos descargar bioquímicamente todo eso en nuestro organismo. ¿Sale? Ok, entonces esas serían las primeras preguntas.
Ya hablamos acerca de cómo liberarlo, es movimientos circulares de la mandíbula, bostezos voluntarios y la liberación constante de la lengua, de la base de la lengua, igual como moverla. Ok, para permitirnos así decir hola o buenos días o empezar nuevamente el tema de la comunicación, reconfigurar nuestra comunicación, ¿vale? Ok, el siguiente pues es el nudo justamente de la lengua y el frenillo lingual, la punta del discurso interno. Ojalá hayan tomado nota de lo que les dije acerca del discurso y de la filosofía, porque es algo muy importante, la política y la filosofía. Para nosotros, pues es vital para entender y para ser congruentes con esa parte, ¿sí? Aquí viene la ansiedad, los pensamientos repetitivos, habla atropellada, justamente, ¿no? Es lo que yo les decía hace un momento. Si nuestra primer comunicación fue reprimida, sometida, lacerada, violentada, etcétera, etcétera, pues obviamente a nosotros nos va a dar ansiedad cuando nos toque hablar. Vamos a tener pensamientos repetitivos, o sea, ese sobrepensamiento negativo que no nos va a ayudar a salir, al contrario, nos va a hundir. Y vamos a tener habla atropellada, lo que es la dislexia, vamos a dudar o vamos a hacer como pausas para observar si la persona sienta o deniega, ¿no? Es como de si acepta, o sea, si me estoy expresando bien o no. Es importante checar eso, si es que tenemos ese discurso, pues para justamente liberarnos, ¿no? Para poder liberar esto, requerimos primero saber si nosotros fuimos violentados en nuestra comunicación, que fue uno de los ejercicios que hicimos la clase pasada, de saber quién era el que reprimía nuestro discurso. Hoy escuchaba en la reunión de mi hija en la escuela que comentaban algunos papás que ya era una situación repetitiva, que era un grupo bueno, pero sin embargo había 2 o 3 niños que violentaban al grupo. ¿Y a qué se referían con la violentación? No necesariamente a que les peguen, pero sí a que constantemente están haciendo comentarios lascivos, este, burla, ¿no? Están como riéndose. Sabemos todos nosotros que eso es más de los niños que de nuestros, bueno, de los otros, pero que sí violentan justamente una convivencia, un grupo, una sociedad. Entonces, probablemente también en nuestra familia, pues no faltaba el tío que se hacía el graciosito cuando tú opinabas o que hacía algún comentario fuera de lugar o que te hacía sentir como un tonto, ¿no? Cuando tú expresabas algo de forma seria. Porque si no, no falta, ¿no? De repente yo como para, no sé, como romper la tensión hago algunas veces comentarios sarcásticos, pero el sarcasmo es una de las partes que estimula el cerebro porque es parte de la inteligencia cerebral, intelectual y emocional y de muchos tipos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, hay personas que se ofenden, pero hay personas que sí hacen bromitas como con el hecho humillante, ¿sabes? Es distinto el sarcasmo del hecho humillante porque justamente sabemos todos que es como un tema de atacar. Entonces, esa es la probable razón o la probable raíz de que tú tengas ansiedad e inseguridad al hablar y no solo eso, sino también pensamientos repetitivos acerca de algo que hiciste o definiste. Ejemplo, tuve un evento y me la paso pensando si estuvo bien, si estuvo mal, si hubiera dicho una cosa, si hubiera dicho otra, si mejor así, mejor así. O sea, esos son pensamientos repetitivos, o sea, que constantemente estás revisando lo que ya pasó, forma innecesaria, pero que sí pasa derivado de todo eso que nosotros vivimos en nuestra infancia, ¿ok? En nuestra infancia, nuestros 3 estados de conciencia, recuerden que también en la adolescencia pues ocurrió mucho de esto, repito, por el ejemplo justo que puse de la escuela, y luego en nuestra juventud también nos llegó a pasar, yo creo que algunos que pues buscamos opciones de trabajo, que también ahí pues de repente eran humillantes, nos trataban mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y como que de ahí también aprendimos pues a silenciar mucho nuestra voz y nuestra autoridad verbal, ¿sale? Esto de la autoridad verbal es muy importante porque muchas personas lo imponen con groserías, con vulgaridades, palabras altisonantes y justamente creen que de esa manera obtienen como la determinación y como la autoridad verbal. No es necesario porque si se dan cuenta, entre más nosotros reenriquecemos nuestra conciencia,
No tanto el intelecto, porque sí es bueno el intelecto, te damos muchas opciones de léxico, pero particularmente el ordenarte tú sobre tus formas de pensar, sobre tus formas de sentir, tus formas de manejarte, conocerte y demás, te permite manifestar tu autoridad verbal desde ser muy objetivo con lo que dices. Específicamente la herida del rechazo le cuesta mucho trabajo ser objetivo y la herida del abandono ser directo, ¿no? A lo mejor nosotros pecamos de directos y el rechazo peca de darle la vuelta a las circunstancias o a las cosas, ¿no? Entonces es importante también saber que derivado de esas situaciones de las heridas nosotros podemos no estarnos comunicando de una forma tan efectiva. La autoridad verbal, chicos, es ser objetivo también con lo que quieres expresar, con lo que quieres decir y con lo que quieres obtener de tu comunicación. Si tú le das vueltas, pues obviamente no hay objetividad, no hay entendimiento y eso se genera un tipo de tensión y una deuda energética. ¿Por qué? Porque operan más situaciones de las que tú piensas. Esto se va dimensionalmente. No solo es como de, pues no lo dije, no pasa nada. O es que lo que yo te quise decir, no, es que no es si te lo quise decir, es lo que te quiero decir. ¿Sí me explico? Revísense por ahí qué tan objetivos son al comunicarse, porque de repente dicen unas palabras por otras o buscamos como una alternativa muy rebuscada y no es tan necesario, solo es como de lo que ocupas decir y listo, no se ocupa más, ¿no? No es como dejar la puerta a las interpretaciones, porque recuerden que el ser humano por excelencia es interpretativo, entonces ahí nos estaríamos metiendo gol nosotros, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Entonces, ¿por qué? Aquí la pregunta es, ¿por qué tuviste un habla atropellada y qué te limita la autoridad en tu expresión verbal? ¿Qué limita qué limita tu autoridad verbal? ¿Qué te autolimita? ¿Qué te cuentas tú que no te permite expresarte de una forma objetiva? ¿Qué te cuentas tú que no te permite expresarte de una forma objetiva? ¿Sí? En la observación que tú has realizado de ti, ¿eres redundante o eres directo? En la observación, en tu expresión, derivado de tu experiencia, ¿eres redundante o eres directo? Bajo el conocimiento y la observación de tus heridas. Uh-huh. Siguiente, ¿te percibes agresivo en tu forma de contestar? Si es así, ¿a qué se lo atribuyes? ¿A qué inseguridad de qué etapa de tu vida? Nuevamente, si eres o si sientes que eres agresivo en la forma de contestar, si es así, ¿a qué se lo atribuyes? ¿A qué inseguridad se lo atribuyes y en qué estado de conciencia? ¿Niñez, adolescencia o juventud? Y la última, ¿cómo identificas que tu falta de autoridad verbal, cómo identificas que tu falta de autoridad verbal limita la comunicación contigo? Es decir, ¿por qué no tienes voz? Y no estoy hablando físicamente. Tú sabes de qué forma estoy hablando interna y externamente. Porque donde te has parado seguramente tu voz no vale, tu voz no suena, o sí. ¿Pero por qué?
¿Sí? ¿Por qué no te has permitido tener esa autoridad? ¿Por qué no has usado tu voz de forma efectiva internamente? Porque tal vez te enseñaron tanto a descalificarte en un principio que hoy hasta tú piensas que hablas tonterías. O lo que tú dices no está bien. O ya ni te crees porque es tan repetitivo tu discurso de decisiones tragadas, ¿no? Que ya ni te crees tú solo. Pensamientos repetitivos, habla atropellada, decisiones no tomadas, verdades no dichas, elecciones tragadas, tensión mental, que muy probablemente, derivado de eso, pues aprendiste a callar tu voz y no te escuchas. ¿Sale? Hoy vamos también a trabajar, identificar cuál fue la voz más lacerante para mí. ¿Quién era el que hablaba y me descalificaba constantemente? ¿Quién o quiénes? Vamos a empezar por la base, que son nuestros papás. Segunda base, que son nuestros hermanos. Línea de responsabilidad afectiva, nuestra pareja y nuestros hijos. Al final, siempre hay una voz. Digo, para quien tiene uno, pues obviamente es ese uno, ¿no? Pero si tenemos más, hay que identificar con cuál de los otros nos sentimos más subestimados, ¿no? Más lacerados. Esa es la voz espejo de quien no has trabajado en la primer base nuclear, que es papá, mamá, hermanos. Luego sigue alguna pareja y luego ya siguen nuestros hijos. ¿Sale? ¿Dudas? Hablen ahora o callen para siempre. Pues a chillar, mi David, es una de las formas de liberación. Llorar o gritar, no hay más, ¿eh? El grito libera muchísimo la mandíbula. Yo se los he recomendado que tomen su almohada y se pongan a gritar hasta que sientan que van a vomitar, porque justo el ya basta es uno de los ejercicios más poderosos para el espíritu porque atraviesa barreras. ¿Ok? El basta es una orden, entonces ahí puedes ir tú contigo. ¿Va que va? Bien, entonces el tiempo restante les voy a encargar que me trabajen esto. Vamos a trabajar la voz y vamos a trabajar frecuencia. Hoy vamos a escuchar frecuencia porque justo antes de dormir vamos a escuchar frecuencia porque necesitamos romper la vibración de esa voz que ahorita va a venir muy presente, que la vamos a escuchar nuevamente con ese probable ataque, con esa probable anulación. Entonces es importante que teniéndola fresca, pues metamos la frecuencia que nos apoye a romper ese patrón de esa voz que pues justo no fue tan poderosa para nosotros, ¿ok? Si va la de nosotros incluida en la repetición de la primera, o sea, que aprendimos a hacer lo mismo también, así como de hoy también entrego toda mi voz en desacreditación hacia mí o desacreditándome, ¿sale? Para poder validar la nueva voz en donde nosotros nos empoderamos, en donde nosotros nos reconocemos y justo hacemos este movimiento de valorarnos, de echarnos ánimos solitos, de orar, ¿no? Ya con un nuevo significado, ya no tan superficialmente, todo eso, ¿ok? Bien, la frecuencia está en el grupo, si alguien no la tiene, de todos modos ahorita la vuelvo a subir para que podamos realizar el ejercicio antes de dormir. A la brevedad voy a tratar de enviar la clase y si hay dudas o algo así, coméntenme. Las preguntas pues obviamente ya quedaron grabadas para también si hay algún tipo de duda y trabajenlo, chicos, para que ahorita de una vez aprovechen este movimiento y puedan liberar esa energía. Recuerden los movimientos circulares, los movimientos de la lengua, el bostezo consciente, ¿no? El mover la lengua.
Ok, aquí dice, la liberación desliza suavemente la lengua por el paladar, explorando el espacio de la boca, como si trazaras nuevos caminos para la palabra. Ujú. Entonces creo que de chiquitos lo hacíamos inconscientemente, como esto de deslizar a propósito nuestra lengua, como saboreándonos, ¿no? Saboreándonos nosotros solitos. Y justamente era para esto, trazar nuevos caminos de palabra, de mensajes, ¿no? Y masajear ligeramente el piso de la boca. Las dos zonas, tanto la de abajo como la de arriba, es como calmar una mente hiperactiva. Los pensamientos se desaceleran, la ansiedad cede y el silencio interno empieza o da vida al creativo. Entonces, nuevamente lo repito, es el hacer este masajito a la lengua y luego como explorar todas las áreas de nuestra boca, pero también masajearlas con la misma lengua, pues obviamente nos va a ayudar a calmar nuestra mente. Los pensamientos se van a desacelerar y pues la ansiedad va a ceder, ¿sale? Es importante que hagamos esto para que nuestro ejercicio de tanto de descodificación como de neutralización como de meditación pues nos apoye físicamente. Recuerden que esto requiere tener un respaldo físico. ¿Sale y vale? Bien, pues entonces contamos con este tiempo restante para resolver nuestra tarea. De cualquier manera les voy a enviar la clase para que la revisen nuevamente con sus ejercicios, los completen si es necesario o los lleven a la práctica con cada clase, ¿sale? Esto recuerden que es un complemento, les repito, muy probablemente durante el transcurso de la semana van a tener ejercicios en donde tragarse sus decisiones, hacer elecciones, tomar determinaciones, va a estar a la orden del día para la práctica de la conciencia. Es como ya te lo dije, según tú lo asimilaste, ahora hazlo, ¿no? Porque si tú lo supiste, pero lo sigues haciendo igual, no tiene ningún sentido. Obviamente tu espíritu te va a pedir evolución y te va a mostrar el camino. Así como nosotros ahorita la lengua vamos a proyectar nuevos caminitos, de la misma manera en nuestra comunicación. Les decía que de la misma manera en nuestra comunicación va a existir la oportunidad de mostrar que aprendimos el punto de expandir nuestra conciencia en nuestra propia determinación, en nuestra propia voz y en el uso de ella. La voz tiene una tonalidad serena cuando nosotros estamos en paz internamente. Cuando no, está perturbada, está agresiva, está intentando de comunicarse de una forma violenta, y ahí es donde hay que colocar atención, ¿no? Justo cuando sepamos o notemos que estamos alterados, pues lo más recomendable es respirar, inhalar, guardar silencio, y una vez que nos sintamos regulados, ya poder generar una expresión. De lo contrario, yo quisiera decirles, ay, pues bueno, es que te vas a evitar problemas. No, lo que te vas a evitar es desgastarte energéticamente, porque tú te vas a perturbar solito. Con todo lo que puedas generar a través de tu discurso violento, el único que se va a quedar mal eres tú. Por eso es importante hacer conciencia de lo que queremos transmitir de forma objetiva. Para eso es la revisión, de que tú mires si eres objetivo o eres redundante. O sea, que le das un buen de vueltas, terminas no diciendo nada y luego te quejas porque las personas no hicieron lo que tú querías. Pero pues si no te sabes comunicar, obviamente las personas no lo van a entender y tú te vas a quedar frustrado porque no es el resultado que te habría gustado, ¿no? Pero justamente la objetividad viene de la sabiduría y del autoconocimiento. Si tú sabes con certeza qué es lo que necesitas o lo que requieres, lo vas a poder comunicar. Pero si no te puedes comunicar ni contigo, difícilmente lo vas a poder hacer con los demás, ¿sale? Entonces, pues bueno, recuerden que el que interviene en el proceso de la verbalización es la razón. Así que también revisen las razones por las que ustedes ocupan validar su discurso, ¿sí? Eso es una parte que vamos a ver en la siguiente sesión de los nudos, pero revisen si hay razones, porque también es un tema que ya vimos. Que la razón se apodera de nuestra mente y de nuestras sensaciones y justo nos permite ser muy tajantes o muy cerrados en esta expresión. Así que pues bueno, ahí están las preguntas, ahí están los ejercicios. Yo espero sus respuestas, por favor. Y pues bueno, también queda pendiente en la siguiente sesión
platicar acerca de lo de